Hola a todos, mi nombre es Charo Barragán y quiero compartir con ustedes mi historia relacionada con una enfermedad clasificada como rara. Durante mi niñez tuve problemas respiratorios y tomé mucha medicina para combatir la bronquitis y sinusitis. Mientras iba creciendo, la sinusitis se volvió en crónica y tuve infecciones constantemente. Llegó al punto donde respiraba más tiempo por la boca que por la nariz, roncaba cuando era niña. Durante mi adolescencia, las infecciones eran constantes. Mis síntomas iban empeorando a tal punto que en el año 2012 fui diagnosticada con asma. Cada vez las cosas eran peor. Respiraba muy agitada, caminaba y no podía hablar a la misma vez porque me faltaba el aire. Era imposible correr, tosía todo el tiempo y siempre necesitaba hacer una pausa para tomar aire. Sin yo tener que decirlo, las personas a mi alrededor notaban que algo estaba mal en mí. Aun cuando iba al doctor, las enfermeras me preguntaban cómo estaba del asma. Yo obviamente les decía que mal. Y ellas me decían, sí, se te puede sentir la respiración muy agitada. Quizás para mí fue algo normal en el cual pensaba que los demás no notaban, pero sí había momentos donde me era muy incómodo simplemente escucharme y respirar. Tal vez podríamos decir es normal, estamos vivos, respiramos, por eso se escucha, pero en mi caso era algo bastante notorio, bastante fuerte. Y llegaba un momento donde me molestaba mucho, donde me era difícil subir las escaleras, porque cuando llegaba al siguiente piso yo ya no podía respirar más. Necesitaba ir al baño y me sentía como si hubiera corrido una maratón. Realmente cada visita al médico era siempre lo mismo: toma un inhalador, usa este inhalador, prueba este otro nuevo, toma estas pastillas para que te corten la tos, para que termine la tos. Todo esto era esteroides y tal vez tenía una mejora por unos días, pero a los 3, 4 días todo volvía a ser lo mismo. Así que fue una lucha muy difícil. Pasé momentos muy incómodos, pero no te cuento todo esto para tal vez quejarme, sino para que sepas qué síntomas yo estaba pasando o estaba teniendo, y tal vez tú que quizás tienes asma o conoces a alguien con asma, tal vez puedas ayudarle, aconsejarle a que tome las medidas que yo tomé. No las tomé quizás porque me indicaron o porque yo quise, pero pasó. Fui mal diagnosticada por 6 años, desde el 2012 hasta el 2018. En el año 2018, recuerdo muy bien, un martes en la noche del mes de agosto, pasé comprando una taza de café y un sándwich en un lugar donde yo frecuentaba, pero cuando llego a casa me doy con la sorpresa de que estoy enronchada por todo el cuerpo, casi hasta en la cara. Obviamente fue preocupante, así que el día siguiente hice una cita con una alergista. Quería saber qué es lo que me había causado esa alergia o esa intoxicación, ya que no quería que me volviera a pasar. Pero cuando llego a mi cita y converso con esta doctora, ella me pregunta cómo estoy del asma. Tuvimos una conversación muy amena donde me ventilé, donde le conté y le dije todo lo que me estaba pasando, lo mal que me sentía, y ella me mira muy seria y me dice: tú no tienes asma. Estos síntomas es por algo diferente, es por algo más. Y si no estoy equivocada, tienes un problema en las cuerdas vocales que se está cerrando cuando no debe cerrarse, y es lo que no te permite inhalar o exhalar el aire de la manera correcta. Pero yo no soy la persona que te tiene que tratar, te voy a referir a un pulmonólogo que estaba en la misma oficina. Así que fui a mi cita con este pulmonólogo, me mandó a sacar un examen, una tomografía o un CAT scan, donde podía ver la condición de mi pecho, de mi cuello y de mi tráquea.
Cuando llegó el resultado, el doctor me dice, efectivamente, tienes un problema, pero no en las cuerdas vocales, sino debajo de las cuerdas vocales. Esto es conocido como estenosis traqueal. Yo le dije, estenosis traqueal, ¿qué es eso? Nunca lo había escuchado. No sé si tal vez tú lo has escuchado. Pero me explicó que parte de mi tráquea estaba reducida. El diámetro de la tráquea estaba reducida. No toda la tráquea, pero sí una cierta parte, donde tal vez el diámetro tenía que ser así y yo lo tenía así de pequeño. Entonces me dice, te tengo que referir a otro doctor, a un otorrino, a alguien que se encargue de trabajar en esta área y pueda traerte o pueda buscarte una solución. Encontré al doctor que me iba a tratar, que efectivamente había tratado casos como el mío, donde sí me dice es común que este problema se confunda con el asma y hayan pacientes que hayan sido mal diagnosticados con asma, que realmente no tienen asma, así como tú, que por mucho tiempo han tomado medicina para el asma, pero el problema es otro. Y realmente este es un problema de vida o muerte, porque si tu tráquea colapsa, no vas a poder respirar. Pero gracias a Dios y milagrosamente viví 6 largos años con este problema sin yo saberlo, donde sí cada vez era peor, pero llegué hasta ese punto. El doctor me explicó más y más de este problema o de esta enfermedad, la cual también es conocida como rara, ya que no hay una cura. También se desconoce la razón por la cual sucede este problema, por la cual la tráquea se reduce, pero en algunos casos pasa porque hubo una intubación prolongada. Yo no tuve ninguna intubación prolongada, así que mi caso fue conocido o es conocido como idiopático o idiopática. Entonces me explicó qué es lo que me tenía que hacer. Me tenía que cortar la parte inflamada o la parte que estaba cerrando la tráquea con un láser y luego dilataría la tráquea para que se abriera con un globo quirúrgico. Era una operación ambulatoria, así que 2-3 horas más tarde me enviaría a la casa y programamos la operación. Tuve 2 operaciones en el 2018, una en noviembre, otra en diciembre. Me sentí, sí, mucho mejor después de eso. En el 2019 respiré muy bien, pero para finalizar el año los síntomas volvieron. Cuando estuve con el doctor, él tenía la esperanza de que no me iban a volver los síntomas muy pronto o tan pronto, pero realmente que la tráquea se cierre no depende del doctor, no depende de la medicina, sino de tu propio cuerpo. Y en este caso mi cuerpo o mi tráquea se estaba inflamando otra vez. Al yo ya conocer o haber experimentado estas 2 operaciones, en enero del 2020 iba por mi tercera operación de una forma muy tranquila, muy confiada, sabiendo que 2-3 horas más tarde iba a regresar a casa, o si era necesario quedarme solamente iba a ser para que me chequearan, para que estuviera en observación y ver cómo yo reaccionaba. No sé realmente cuándo desperté. No sé en qué momento, en qué día, en qué hora. Mi tercera operación no fue nada como la primera o la segunda. Durante la operación mis pulmones colapsaron. Recibí más presión de aire de la que necesitaba y mis pulmones fueron afectados. Ambos pulmones empezaron a reducirse ya que tenía demasiado aire entre los pulmones y la capa de afuera. Me tuvieron que introducir 2 tubos, uno en cada lado del tórax, para poder quitar o sacar este aire que yo tenía. Me pusieron en un coma inducivo, ya que no iba a soportar el dolor. Recuerdo que yo despertaba y veía todo borroso, todo confuso. Fue realmente un tiempo muy difícil para mi familia, para mis amigos que estuvieron conmigo en ese momento. Yo no recuerdo mucho haber sufrido dolor porque estaba sedada.
pero fue bastante difícil, fue bien inesperado. Había la posibilidad de que me hicieran una traqueostomía, ya que al yo estar sedada y entubada, quiero también mencionar que el tubo que yo tenía era un tubo pediátrico, ya que mi tráquea no iba a soportar, o era difícil ponerme un tubo para adulto. Entonces, lo que el doctor y sus asistentes pensaban era que a la hora de sacarme esta mascarilla, sacarme este tubo, mi tráquea iba a estar tan inflamada que no iba a poder respirar bien. Así que ellos pensaban que tal vez me iban a tener que hacer una traqueostomía. Fue un tema bastante complicado, ya que en ese momento yo no estaba consciente, pero mis padres tuvieron que decidir por mí. Al principio no querían, pero al ver que esta iba a ser la única alternativa, tuvieron que aceptar. Firmaron los papeles y si era necesario, me harían la traqueostomía. Gracias a Dios, cuando me sacaron la máscara o la mascarilla, no necesité la traqueostomía. Respiré normal, respiré bien. Al día siguiente me sacaron los tubos del tórax. Fue una experiencia para contar realmente diferente, nueva. No fue tan doloroso como yo pensaba, pero todo pasó bastante rápido, los días pasaron bien rápido. Yo solamente recuerdo estar lúcida desde el viernes. La operación fue un martes. 3 días después, cuando yo puedo recordar mejor las cosas, sí recuerdo haberme despertado y ver ciertas personas que me fueron a visitar, ya que tengo que agradecer el apoyo que tuve de mis familiares y amigos que estuvieron conmigo en ese momento. Entonces, sí recuerdo haberlos visto, pero todo era muy confuso. Ellos me dicen que yo trataba de hablar con ellos, pero ellos no me entendían lo que yo decía. Por momentos me desesperaba, así que me tenían que volver a sedar. Por momentos me quería jalar el tubo, así que me tenían que volver a sedar. 3 días pasé completamente sedada, donde cada vez que me despertaba volvían a aplicarme otra dosis. Quiero también mencionar que la mayoría de estos casos pasa en mujeres. Sí hay hombres que han sufrido o que sufren de este problema, pero el 95% son mujeres. Y desde ese momento hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Estoy aprendiendo más sobre este problema, tratando de buscar una solución, la cual por el momento no hay. Este tipo de operación de la cual yo he pasado es muy común en todos los casos de estenosis traqueal. También hay otra alternativa, la cual es bastante delicada, con muchos casos o problemas solucionados, pero puede también volver a ocurrir, y es la reconstrucción de tráquea. Es donde te cortan la parte afectada y te cosen los dos puntos o finales que están bien, lo vuelven a unir para que la tráquea pueda sanar y puedas respirar normal. En mi caso, esa operación no es posible, ya que mi área afectada está bien pegada a mis cuerdas vocales, así que al hacerme un corte estaría afectando mis cuerdas vocales, estaría afectando mi voz, muy posible que pierda la voz, así que mi doctor por el momento me ha dicho que eso no es posible. Él tenía la esperanza que con 3 operaciones yo estuviera completamente bien, ya que la primera y la segunda no pudo cortar o abrir al 100%, ya que había un riesgo de que tocara la pared de la parte que está sana. Así que para evitar un problema mayor, fue cortando gradualmente. Con esta tercera operación, todo se salió de control. Me pude recuperar, gracias a Dios. Me dieron de alta, fui a casa, estuve mejor, pero mi historia no terminó ahí. Hay otra parte más que contarles, pero en este video solamente quiero contarles lo que tiene que ver con esta enfermedad rara llamada estenosis traqueal. En mi caso, estenosis traqueal idiopática subglótica. Idiopática porque no se conoce la razón por la cual sucedió. Subglótica porque está debajo de
las cuerdas vocales. ¿Por qué te cuento esto? Porque tal vez tú pasaste o estás pasando algo parecido a lo mío. Tal vez tienes asma y no sientes una mejora. Conoces tal vez a alguien con asma y que no se mejora, que toma medicina, que usa inhaladores, pero que no ve un cambio. Entonces no te conformes a la medicina que el médico te ha dado. Busca otra alternativa, busca otro doctor, coméntale de mi caso. Pídele que te saquen una tomografía o te hagan un examen más profundo, donde puedas ver la condición de tu tráquea. Para mí, cuando escuché el nombre de esta enfermedad, fue algo completamente nuevo. No conocía a nadie antes que haya tenido lo mismo. Tal vez tú tampoco lo has escuchado antes. Pero si conoces a alguien con asma o tú tienes asma y no sientes que los inhaladores te ayudan, habla con tu doctor, habla con tu otorrino y pregúntale sobre este caso, pregúntale sobre esta enfermedad. Pídele que te saque ese examen, que te dé una orden para sacarte ese examen, ya que te ayudará mucho a ver la condición de tu tráquea, a ver cómo están tus órganos realmente. Ya que a mí me sacaron rayos X muchas veces, pero esto nunca salió en los rayos X. También te quiero decir a que no te desanimes, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Pasé momentos muy difíciles, pero si sobreviví a este problema que tuve en enero de este año, sé que es porque Dios tiene un propósito con mi vida. Y si tú estás viendo este video, es porque todavía Dios tiene un propósito con tu vida. No te rindas, no pierdas la esperanza, no te desanimes, no reniegues de tu vida, no reniegues del problema que tengas. Tal vez tienes un problema diferente al mío, pero tampoco encuentras la solución por ahora. No te desanimes, toma fuerzas, respira profundo y valora cada respiro que tú puedes dar. Este aire, este oxígeno que respiramos es tan valioso y muchas veces no nos damos cuenta. Somos tan bendecidos con tantas cosas que tenemos, mas sin embargo, muchas veces perdemos el tiempo renegando o quejándonos por lo que no tenemos. Disfruta tu familia, disfruta la vida, vive la vida que tienes y disfrútala al máximo. Del hoy sabemos, pero del mañana no sabemos, así que no te confíes y no dejes todo para después. Busca una alternativa, investiga, usa las herramientas que tenemos como hoy, la tecnología, el internet. Nos ayuda mucho. Así que haz tus propias investigaciones y obviamente no te automediques, pero sí consúltalas con tu doctor. Y si crees que tu doctor no te está ayudando de la manera que debe, busca una segunda opinión, busca una alternativa, busca otro doctor. Hay más doctores, hay más gente preparada, así como hay buenos doctores, hay doctores que solamente te quieren recetar medicina y todo lo quieren resolver con la medicina, pero es muy importante saber la raíz, la causa del problema que puedes estar atravesando. Así que en mi siguiente video te contaré más de mi historia, más de lo que me pasó después de esta operación, lo que estoy viviendo ahora, porque mi proceso no ha terminado, pero espero ser de ayuda, espero ser de ánimo a alguien que está atravesando un momento como el mío, que no sentía fuerzas para nada, pero estoy en el proceso. Así que respira profundo y que Dios te bendiga.